Para vos, mujer, el premio de ir a bailar es sentir que disfrutaste, mientras que para vos, varón, es sentir que la hiciste disfrutar. Pero, ¿cómo saber que una mujer disfruta tu baile de tango? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más curioso que bailar en la cama abrazado a la almohada. Y me estoy refiriendo a cómo saber que una mujer disfruta tu baile de tango, cómo darnos cuenta que esa mujer que abrazamos siente placer y cómo lo manifiesta. Por supuesto que todos sabemos que en el tango milonguero, donde el abrazo se cierra para que se abran las emociones, el varón que generalmente asume el rol de conductor tiene una responsabilidad especial, no solo en cuanto a indicar los movimientos, sino también en cuanto a transmitir una experiencia en la que la mujer se sienta a gusto y conectada, y además que sienta un placer que garantice otra tanda en la milonga, algo que a su vez reditúa en la sensación de placer y confianza del varón, sabiendo que su nivel de tango fue suficiente para complacer. Pero, aunque algunas mujeres pueden no expresar verbalmente su disfrute, existen varias señales o gestos que revelan su satisfacción durante el baile. Por ejemplo, una sonrisa sincera, una mirada profunda, un ligero ajuste de su cuerpo hacia el varón o incluso un susurro suave que acompañe el ritmo serían indicadores suficientes. Claro que a veces cuando una mujer se deja llevar por la música y se entrega al abrazo, el varón puede sentir que logró crear ese espacio mágico que anhela. Sin embargo, hay momentos en que estas señales pueden pasar desapercibidas y es ahí donde entra a jugar la percepción del conductor. Yo a veces creo un espacio tan mágico que la mujer ya desaparece cuando la voy a buscar. Pero me parece importante destacar aquí que para el varón ofrecer placer a la mujer es esencial, independientemente de si ese placer es recíproco o no. El tango es una danza de conexión y el hecho de que una mujer disfrute del baile alimenta la pasión y el deseo de seguir mejorando. Más aún, la satisfacción de ella a menudo puede contribuir al mejoramiento de un bailarino milonguero. Pero entre los indicadores que pueden decirnos cómo ella disfruta, el primero que podríamos destacar quizás se basa en los ojos. Digo, el cierre de los ojos durante el baile de tango es una de las señales más reveladoras del placer que puede experimentar una mujer. Personalmente, puedo no estar de acuerdo con que una mujer cierre los ojos al bailar, pero debo admitir que ni yo ni nadie puede controlar ese hábito. De hecho, cuando una mujer cierra los ojos en la pista, podríamos decir que lo hace por costumbre, por copia de otras milongueras o porque así lo aprendió. Pero lo cierto es que se está entregando a una experiencia sensorial profunda donde la música, el abrazo y el momento se vuelven uno. Y estos tres elementos forman algo tan único que este gesto de cerrar los ojos, aunque puede parecer simple, termina por encerrar una serie de significados y sensaciones que vale la pena explorar. Primero, cerrar los ojos permite desconectarse del entorno inmediato, porque en una milonga donde hay luces, otros bailarines y energías variadas, cerrar los ojos significa que ella elige concentrarse en su conexión con quien la conduce y con la música, como una forma de sumergirse en el instante de dejar que el cuerpo responda a la música y a los movimientos que se le indicaren sin distracciones externas. Un momento en el que ella puede sentir la cadencia del tango atravesando su ser, permitiendo que la emoción y el ritmo la guíen. Además, al cerrar los ojos, una mujer puede experimentar una mayor libertad emocional y este acto de entrega puede liberar tensiones y permitirle disfrutar del baile sin inhibiciones. Incluso diría que hasta la conexión se profundiza.
Qué curioso. Una vez le pregunté a mi pareja por qué cerraba los ojos cuando bailábamos. Me dijo que no me podía ni ver. ¿Sería una señal de libertad emocional? Sin embargo, hay que decirlo, existe una contraparte en este gesto que invita a cierta intimidad, y es que al cerrar los ojos, la mujer puede, en cierta medida, desconectarse de su líder, lo cual puede ser problemático, ya que el tango es una danza de comunicación y colaboración, y cuando ella se sumerge tanto en su propio mundo, puede perder de vista algunas señales que terminan por llevar a descoordinaciones o incluso a momentos de confusión durante la danza. Ahora, el segundo signo de placer que una mujer puede expresar durante el baile de tango es algo más sutil, y me refiero al delicado roce de su pulgar sobre la mano del líder, como si fuera una caricia, un gesto muy sutil, como te digo, que a menudo pasa desapercibido, pero que sin duda es una manifestación de conexión y complicidad que habla mucho más que 1000 palabras. Digo, cuando ella acaricia con su pulgar, está estableciendo un vínculo emocional profundo, transmitiendo su satisfacción y confianza en el momento compartido. Y la sutileza de esta caricia es clave. El uso del pulgar crea una conexión íntima sin interrumpir el flujo del baile. Incluso puede ser un simple toque que indique que ella se siente cómoda y segura en tus manos. Y en el mismo camino, a menudo, este tipo de contacto se extiende al punto que ella pueda deslizar sus dedos suavemente por tu espalda como si quisiera explorar la energía que fluye entre los dos. Todas caricias que refuerzan el abrazo y la conexión, pero explican que vos, conductor, generaste un espacio mágico, y cuando una mujer se permite este tipo de contacto, más allá de referenciar el placer, hace que ambos se sientan más conectados y más presentes en el instante. La piel en contacto con la piel amplifica todas las emociones. Eso lo dice para las manos, porque yo siempre bailo con ropa. Sin embargo, es importante mencionar que a veces algunas mujeres no solo acarician, sino que aprietan con más intensidad de la necesaria. Y si bien este tipo de presión puede ser una forma de expresar entusiasmo, también puede resultar incómodo para el líder. Un agarre demasiado fuerte puede generar tensión en el abrazo al punto de afectar la fluidez del baile y desviar la atención del disfrute compartido. Ahora, el tercer signo de placer que se manifiesta en la pista es cuando, al finalizar un tango, la mujer permanece en el abrazo sin separarse del cuerpo del líder. Un momento de conexión muy poderosa, diría yo, donde el tiempo parece detenerse y el mundo exterior se desvanece. Y es común que la mujer en ese abrazo quizás deje escapar un suspiro que puede ser interpretado como una expresión de satisfacción y relajación. Incluso puede murmurar palabras suaves como ¡qué hermoso! que refuerzan la intimidad del momento, o simplemente quedarse en silencio disfrutando de la cercanía y la energía compartida. Pero en cualquiera de los casos pudo saberse que los pasos no fueron lo importante, sino la conexión emocional. Y no voy a profundizar aquí sobre el ritmo de las respiraciones o el abanico de sensaciones que dio el goce de los cuerpos. Cada quien comunicará a su modo, pero lo cierto es que cuando ella finalmente decide quedarse abrazada, él se va a sentir honrado por ese gesto. Y similar a este punto, encontramos un cuarto signo, que es el abrazo de despedida de la tanda de tango. Si ella da ese abrazo final profundo en el que permanece varios segundos, o si se despide con un simple gracias y se va como si no hubiera ocurrido nada. Y allí puede verse en ese gesto un claro indicador de si disfrutó la experiencia del baile, porque un abrazo al final de la tanda no solo es un acto físico, sino también una expresión emocional que refleja el impacto que tuvo en ella. Algo que a menudo ella acompaña con un Fue mágico,
Me encantó tu baile. y otras formas que expresan una emoción. Tan poderosa diría que hasta a veces incluyen la propuesta de bailar otra tanda. Si a propósito querés agregar otra señal de disfrute, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, recibir placer como conductor en el tango y disfrutar de la danza es una experiencia profundamente enriquecedora, sobre todo considerando que el tango, en esencia, es una danza creada para compartir, lo cual implica sumergirse en un intercambio emocional. Por eso, para el varón, el placer que siente al ver que su pareja disfruta es una validación de su habilidad. Y es que esta dinámica de dar y recibir placer en el tango tiene que ver con esforzarse por brindar alegría y satisfacción al otro, establecer lazos profundos y significativos que vayan más allá de los pasos y las técnicas, porque de lo que estamos hablando es de un reconocimiento mutuo, de cómo aprovechar la oportunidad de hacer que el otro se sienta valorado y apreciado, lo que en definitiva radica en nuestra propia capacidad para ofrecer amor y saber recibirlo, y en algún aspecto plantar una semilla en el corazón de alguien para que florezca en nuestro propio jardín. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.